Irán dispara tiros de advertencia a 4 buques que intentaban cruzar Hormuz. Las fuerzas iraníes abrieron fuego de advertencia contra 4 buques que planeaban transitar por el estrecho de Hormuz sin coordinación con el país, obligando a los medios de transporte a dar la vuelta. 4 buques intentaron cruzar Hormuz para ingresar al Golfo Pérsico a las 12:35 sin coordinarse con las fuerzas de seguridad iraníes a cargo de este estrecho, informó el 28 de mayo la radiotelevisión estatal iraní IRIB. Ignoraron las advertencias, por lo que las fuerzas de seguridad realizaron disparos de advertencia y obligaron a estos barcos a regresar. La agencia de noticias Tasnim, el mismo día, citó a una fuente militar iraní que afirmó que un petrolero estadounidense apagó su sistema de navegación e intentó cruzar el estrecho de Hormuz. Las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, abrieron fuego, obligando al barco a dar la vuelta. Aún no está claro si este medio de transporte está relacionado con los 4 buques mencionados anteriormente. Tasnim señaló que el ejército estadounidense atacó posteriormente una zona deshabitada cerca de Bandar Abbas, una ciudad portuaria situada a orillas del estrecho de Hormuz, pero no causó pérdidas humanas ni materiales. El sitio web Axios informó que fuerzas del Comando Central, CENTCOM, el organismo encargado de las operaciones del ejército estadounidense en Oriente Medio, derribaron 4 vehículos aéreos no tripulados, UAV, de Irán en el área circundante al estrecho de Hormuz. El ejército estadounidense también atacó una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas, donde un 5º UAV se preparaba para abandonar la plataforma de lanzamiento. Esta operación fue cuidadosamente considerada, completamente de carácter defensivo y con el objetivo de mantener el alto el fuego, indicó Axios. El Pentágono y el CENTCOM aún no han emitido comentarios sobre dicha información. Las operaciones de los buques de carga y petroleros a través del estrecho de Hormuz suelen mantenerse en secreto por las compañías navieras para garantizar la seguridad de la tripulación y de los medios de transporte. El ataque aéreo tuvo lugar 3 días después de que Estados Unidos lanzara una ofensiva contra lanchas rápidas iraníes sospechosas de colocar minas navales en el estrecho de Hormuz. Estos acontecimientos ocurren mientras Estados Unidos e Irán se esfuerzan por negociar para finalizar un memorando de entendimiento sobre la reapertura de Hormuz, así como para ganar tiempo para alcanzar un acuerdo sobre el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. Mohammad Akbarzadeh, vicecomandante a cargo de asuntos políticos del CGRI, estimó que la probabilidad de que el conflicto estalle nuevamente es muy baja, pero también advirtió que Irán está al acecho y convertirá la región costera del sur en un cementerio si Estados Unidos lanza un ataque. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán. Trump señaló que Irán tiene muy buena voluntad y desea lograr esto, pero lo que han presentado hasta ahora sigue siendo insuficiente. Littleton, Colorado, 28 de mayo, Reuters, tras 3 meses de caos, el conflicto de Irán y el cierre casi total del estrecho de Hormuz han provocado una conmoción que ha cambiado por completo los flujos globales de petróleo, combustible y gas natural licuado, GNL, al tiempo que han causado una interrupción sin precedentes en el transporte de productos energéticos en todas las regiones. A continuación se presentan 6 gráficos clave para seguir los cambios en la industria de la energía y el transporte marítimo provocados por la crisis a medida que entra en su 4º mes. A pesar de un alto el fuego prolongado y de semanas de negociaciones interrumpidas, el tráfico de embarcaciones a través del estrecho de Hormuz sigue siendo solo una pequeña fracción en comparación con el pasado. En el mes anterior a que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero, alrededor de 70 buques cargados de petróleo crudo, combustible, gas natural licuado y otros productos transitaban diariamente por el estrecho de Hormuz, según datos del SEC. El volumen de carga en esos barcos representaba aproximadamente 1/5 parte del suministro global de estos productos, especialmente para los compradores en Asia, quienes en algunos casos adquieren más de la mitad de su petróleo y combustible de Oriente Medio. Sin embargo, desde el 1 de marzo, el número promedio de embarcaciones que cruzan el estrecho de Hormuz por día ha disminuido a menos de 7 unidades y promedia poco menos de 6 unidades por día en lo que va de mayo, a pesar de los esfuerzos continuos por alcanzar un acuerdo de paz y restaurar el tráfico normal en la región. Recortes en los precios del crudo y del combustible. Debido a la prohibición de que los buques transiten por el estrecho, los volúmenes de exportación de petróleo crudo, productos refinados y gas licuado, GNL, de Oriente Medio han caído a mínimos históricos. Según datos de CLER, el volumen mensual de exportación de petróleo crudo de Oriente Medio, la región proveedora de petróleo más grande del mundo, disminuyó de un promedio de alrededor de 75 millones de toneladas antes de la crisis a cerca de 36 millones de toneladas por mes desde marzo.
El volumen total estimado de carga transportada entre enero y mayo de 2026 es de alrededor de 260 millones de toneladas, una fuerte caída en comparación con el nivel de casi 360 millones de toneladas en el mismo periodo de 2025. Para compensar en parte ese déficit de aproximadamente 100 millones de toneladas, los principales exportadores de petróleo de otras regiones han intentado intensificar el transporte, con distintos niveles de éxito. Las exportaciones desde Estados Unidos, el principal país productor de petróleo, aumentaron a niveles récord, y el volumen total de petróleo transportado a Estados Unidos en el periodo de enero a mayo aumentó un 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando más de 86 millones de toneladas. Las exportaciones de Canadá, Brasil y México también aumentaron con fuerza, lo que llevó a que el volumen total de exportaciones de las Américas se incrementara en unos 28 millones de toneladas respecto al año pasado, elevándose a cerca de 236 millones de toneladas. Sin embargo, las limitaciones de la capacidad de producción en África y las regulaciones sobre el comercio de petróleo crudo embargado de Rusia han limitado el crecimiento del suministro de crudo de otras regiones. Esto ha provocado que el volumen global de petróleo crudo transportado en el periodo de enero a mayo disminuyera aproximadamente un 8%, equivalente a 71 millones de toneladas, situándose en alrededor de 800 millones de toneladas. El volumen total de carga exportada de productos refinados, incluyendo gasolina, combustible para aviones, diésel y nafta, también ha disminuido significativamente tras el estallido de la guerra de Irán. El volumen de carga transportada globalmente en el periodo de enero a mayo disminuyó un 8,7%, lo que equivale a unos 31 millones de toneladas, quedando por debajo de los 330 millones de toneladas. Una vez más, el volumen total de carga exportada desde las Américas registró el mayor crecimiento interanual entre todas las regiones, un aumento del 19% hasta casi 70 millones de toneladas. Sin embargo, otras regiones no pudieron o no quisieron aumentar las exportaciones de combustible debido a la gravedad de los recortes de suministro de Oriente Medio y a las tensiones surgidas en el mercado energético. Reacción de las tarifas de transporte marítimo. Los costos de transporte de petróleo, combustible y gas licuado, GNL, se han disparado desde que comenzó el conflicto de Irán, convirtiéndose en un indicador clave del desafío que enfrenta el mercado energético global al intentar adaptarse al repentino declive del papel de Oriente Medio. Según datos del SEC, el principal índice de referencia para el transporte de petróleo crudo desde Oriente Medio a China se disparó de unos $130.000 diarios antes de la crisis a más de $500.000 diarios en el apogeo de los bombardeos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ese precio se ha enfriado un poco en las últimas semanas, reduciéndose a unos $390.000 diarios en la actualidad, a medida que los exportadores de crudo de otras regiones intensificaron la competencia, al tiempo que los importadores de crudo también implementaron medidas para restringir el consumo debido a los altos precios. No obstante, la mayoría de las tarifas de transporte de petróleo crudo siguen siendo significativamente más altas que los niveles previos a la crisis, ya que los gestores de buques buscan explotar el pánico en el mercado del crudo desde que comenzó la guerra de Irán. Las tarifas de transporte de combustible en buques cisterna también han fluctuado bruscamente debido a la disminución de la carga procedente de Oriente Medio, y muchas rutas de transporte clave han visto cómo sus costos diarios se duplicaban con creces desde principios de año. Algunos mercados clave han experimentado una fuerte caída de los costos de transporte de retorno, especialmente desde Estados Unidos, después de que los gestores de flotas globales desviaran los buques lejos de la congestionada región de Oriente Medio hacia mercados que aún contaban con abundante capacidad de exportación. A pesar de esto, los países importadores de combustible a nivel mundial siguen enfrentando costos de transporte promedio mucho más altos que los niveles de antes de la guerra, lo que aumenta las preocupaciones sobre la escasez de suministro y agrava las presiones inflacionarias en la mayoría de las economías. Esas preocupaciones podrían aumentar si no se alcanza pronto un acuerdo de paz duradero, ya que las reservas existentes de petróleo, combustible y gas se están agotando y necesitan ser reabastecidas, posiblemente bajo condiciones de altos precios de las materias primas y tarifas de transporte elevadas. Las opiniones expresadas aquí son las del autor, un columnista de Reuters. ¿Le parece interesante esta sección? Suscríbase ahora a nuestro canal para no perderse la información más reciente.